Hola, ¿qué tal? Me agarraron leyendo, estaba leyendo Juan 19 y realmente lo que estaba leyendo se lo voy a compartir. Para mí fue muy bueno. Y puse como este episodio la historia falsa. La historia está escrita por los vencedores. Es así. El que ganó escribe. Y el que escribe puede escribir como él considera que fue su victoria. Dentro de los parámetros que no sean tan exagerados que él con una onda o como te puedo decir, con una gomita y un rulero mató a un ejército. Ya es demasiado exagerado. Pero a veces los historiadores le ponen como un mantra común que repiten intensamente los filósofos postmodernos, algunos de los cuales son historiadores que creen que es raro encontrar relatos históricos que sean verdaderamente exactos. ¿Qué quiere decir? Que la historia está plagada de mentiras. ¡Ay! ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, no es todo mentira, pero a veces los triunfos están muy armados. ¿Sí? Y todos pueden entenderme que a veces en un partido de fútbol que ustedes jugaron, que saben que lo perdieron, el ganador dice, porque hemos sido un equipo que encontramos la técnica, y fue porque el gol fue en contra. ¿Sí? Ganaron por un gol en contra que el equipo que perdió lo hizo, pero el otro lo tomó como que fue y capitalizó ese triunfo como algo altamente importante. Entonces, se nos dicen que los vencedores controlan el flujo de la información y publican cualquier relato que los favoreciera. ¡Ay, mamá! Entonces, en otras palabras, es mera propaganda. Nos damos cuenta mucho en que ha leído o escuchado la historia de la Segunda Guerra Mundial. Göring, que era el jefe de propaganda nazi, mamita, era un elocuente orador y gran mentiroso sobre la historia que estaba viviendo la Alemania nazi. ¿Qué perdió? Perdió, gracias a Dios, más si hubiese ganado, más lo que no nos hubiésemos enterado de la historia y de las cosas que pasaron. Entonces, por ejemplo, más antiguo. Parece que muchos antiguos faraones egipcios normalmente ordenaban que los monumentos de los jeroglíficos a su memoria destacaran grandes victorias, las cuales en realidad fueron derrotas humillantes. Total eran dibujitos. ¿Quién iba a saber que era una derrota humillante si ellos dibujaron un cosito y dijeron ganamos? ¿Y qué no va a decir en 4.500, 5.000 años atrás, en un dibujito, saber si perdió? Entonces, la verdad es que los relatos históricos hay que evaluarlos cuidadosamente, porque muchos son con probabilidad, incluyen tanto verdad como falsedad. No es que eso es todo mentira. Sí, ganaron, ganaron, perdieron, perdieron, murió, murió, pero ¿cómo pasó? Ahí hay un montón de cosas dentro de una lata que empezaron a revolver y sacaron por ahí una historia no tan real como los paraguas del 25 de mayo de la Revolución Argentina. No existían los paraguas. Y todos conocen que están los paraguas el 25 de mayo. Mentira, no existió. Bueno, es seguro que los buenos historiadores examinan todos los relatos que se comparan entre sí y luego consideran a la luz del presente. Por ejemplo, los historiadores nazis, como dije, podrían haber hecho todas las afirmaciones que quisieran en cuanto a las victorias finales. Pero el presente nos dice en otra historia, ellos perdieron. O sea, Göring decían que ganaban hasta cuando ya estaban bombardeando Berlín. Y todavía sostenía que tenían que ganar porque ellos ganaban, porque eran los mejores y era toda una mentira. Entonces, la historia también puede evaluarse examinando el carácter y la consistencia de los testigos. Tal es el caso para la fe en la veracidad de la Biblia. Aunque aquí se da un caso en que los no, o sea, los vencidos no son los que escriben la historia. O sea, porque tanto los apóstoles como todos fueron vencidos, perdieron. Fueron muertos, fueron sacrificados, fueron crucificados, como Pedro, como Pablo, que fue a la cárcel. Perdieron, no eran los vencedores, pero ellos escribieron una historia que se conoce y traspasó y llegó a todo el mundo y conocemos la palabra a través de aquellos que sufrieron y hasta perdieron
¿sí? Y contaron una historia real. Sin importar las fuerzas abrumadoras que se desplegaron contra los primeros seguidores de Jesús, quienes fueron torturados de manera despiadada por los vencedores, los romanos, la verdad de la resurrección de Jesús y el amor del Padre fueron fuerzas incontenibles. Uno de aquellos antiguos y perseguidos que fueron vencidos fue el mismo apóstol Juan, un discípulo tierno, amoroso de Jesús. Y en Juan 19, lo estaba leyendo, escuchamos una declaración suya que suena como muy firme. Sí, como respuesta a la típica pregunta que se hace en un juicio. ¿Jura decir la verdad ante toda la verdad y nada más que la verdad? Y él dijo que sí. Este es el relato. Juan afirma la veracidad acerca de la crucifixión de Jesús. Más tarde, él, Pedro y Pablo, quien fue hecho y fueron asesinados, presos, perseguidos, lastimados por los llamados vencedores, dan fe de la resurrección y ascensión de Jesús. Más de 2000 años y millones de creyentes que creyeron en la palabra, que creyeron en Jesucristo, los que ya han muerto y los que han pasado y los que creemos ahora, damos testimonio de ese hecho histórico de la victoria de Jesús sobre la muerte que se ratifica como ningún otro. Porque Él vive a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. De todos aquellos que sufrieron, de todos aquellos que perdieron, la verdad surgió. Y esa verdad se llama Jesús. Chao. Que esta palabra te sea de bendición.